Bueno, pues le invito a que vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a continuar. El domingo pasado hablábamos acerca de esa paradoja que encontramos en esta carta, cómo es que aquellos que habían sido comprados terminan siendo destruidos. Y bueno, aprendíamos acerca de esto el domingo pasado. Ahora vamos a mantener nuestra lectura ahí mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 al verso 3. Bien, si usted tiene la Biblia abierta en esta porción, vamos a hacer la lectura alternada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al verso 3. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y por avaricia los explotarán con palabras fingidas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, quiero que nos enfoquemos, hermanos, en la casi última parte del versículo 1 del capítulo 2, donde el apóstol Pedro escribe estas palabras: estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. El tema que vamos a tratar en esta tarde es el siguiente: el efecto destructor de la herejía. El efecto destructor de la herejía. Vamos a observar dos cosas en particular. Primero, ¿a qué tipo de herejía se estaba refiriendo el apóstol Pedro? ¿Cuál era el contenido? ¿Cuál era esa enseñanza que estaba causando daño en la congregación? El contenido de esa enseñanza. Y segundo, ¿cuál fue el efecto de esa enseñanza, tanto en los falsos maestros como en aquellos que siguieron esa falsa enseñanza? Hemos dicho, hermanos, en algunas de estas ocasiones que una herejía es una convicción fuerte, es una convicción fuerte, pero que se aparta de la verdad. Una herejía puede ser la exaltación de alguna parte de la verdad, ¿sí? Recuerde que el apóstol Pedro está escribiendo que estos hombres, estos falsos maestros, introdujeron o introducirán, dice Pedro a la iglesia, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Como lo hemos estado diciendo, que la herejía contiene parte de verdad, pero el mayor problema en la herejía es que aquel pequeño grado de mentira que contenga terminará destruyendo tanto a quienes lo enseñan como a quienes lo creen y lo siguen. Ahora, ¿a qué tipo de herejía se está refiriendo el apóstol Pedro? ¿Qué es lo que se estaba enseñando en aquellos días? Hermanos, la iglesia ha tenido que luchar en contra de dos problemas. Uno de ellos es el legalismo. Por ejemplo, ustedes recordarán que en el libro de Hechos, en el capítulo 15, había judíos que estaban tratando de obligar a los creyentes a circuncidarse y que guardaran toda la ley para que entonces ellos realmente pudieran ser considerados pueblo de Dios. Así que ese es uno de los frentes contra los cuales lucha la iglesia cristiana: el legalismo o la vida religiosa estricta. Haz esto o haz aquello para que te salves o para que mantengas tu salvación. Vístete de esta manera, no te vistas de esta manera, no te pintes, no te peines, no hagas esto, no hagas aquello. Este tipo de legalismo es enseñado en algunas iglesias y
de manera que aquellos que creen esto piensan que de esta manera retienen o contribuyen a su salvación. Pero este no era el problema de la iglesia a la que estaba escribiendo el apóstol Pedro. Este era el problema de algunas iglesias, como la iglesia que estaba en Galacia, por ejemplo, que comenzando por la fe, el apóstol Pablo les reprocha, habían terminado por la carne. ¿Cuál era el problema de la herejía que estaba enfrentando la iglesia a la que escribe el apóstol Pedro? Bueno, en el verso 2, el apóstol Pedro escribe esto: muchos irán tras las lascivias de ellos. Es decir, esta palabra lascivia habla del desenfreno del que los falsos maestros eran culpables, vivían en desenfrenos, vivían en todo tipo de pasiones, y esto era el resultado de la enseñanza que tenían. ¿Pero qué es lo que estaban enseñando? Bueno, quiero que me acompañe a la carta de Judas, a la carta del apóstol Judas, porque Pedro y Judas, usted puede leer la pequeña carta que escribe Judas, que consta apenas de un capítulo de 25 versos, 25 versículos, y usted se va a dar cuenta que particularmente el capítulo 2 de Judas, el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro y el contenido de Judas son paralelos, es decir, escriben casi lo mismo, son muy similares. Por ejemplo, Judas verso 4. ¿Alguno de ustedes, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, quiere hacer la lectura de Judas 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen con la gracia de Dios? La convierten en libertinaje. Así que aquí tenemos otro dato para que podamos entender cuál era el contenido de la enseñanza de la herejía que estaba destruyendo a la iglesia. La Nueva Traducción Viviente lee el mismo versículo de Judas 4 de la siguiente manera. Dice esa porción: la maravillosa gracia de Dios parece ser... Le voy a leer el texto. La maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Parece que esa era la enseñanza de estos falsos maestros. Ellos estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Era algo así como: no se preocupen, el amor de Dios es tan grande que no importa quién eres o qué hagas, Él te ama tanto que no está enojado contigo. ¿Le suena eso? La maravillosa gracia de Dios la convierten, dice la Nueva Traducción Viviente, la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Eso era el contenido de la falsa enseñanza. Más adelante vamos a ver cómo esto es una negación de Jesucristo. Parece ser que estos falsos maestros no estaban negando abiertamente a Jesucristo, pero su enseñanza sí era una negación de Jesucristo. Y voy a explicar más adelante por qué. El primer punto, entonces, hermanos, de este tema, el efecto destructor de la herejía. Vemos el contenido de la herejía. ¿Cuál era el contenido de esta falsa enseñanza? Que la gracia de Dios era dice en esta versión, la gracia de Dios la convierten en libertinaje, que la gracia maravillosa de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Ese era el contenido de esta falsa enseñanza. Ahora, este problema era un problema que desde hace tiempo venía ya escuchándose, primero en el pueblo de Israel y después en la iglesia. Mire, acompáñeme al libro del profeta Jeremías, capítulo 23, verso 17. Jeremías, capítulo 23, verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón,
dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Puedes repetir la lectura, por favor? Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eso era lo que estaban hablando los falsos profetas cuando Dios levantó al profeta Jeremías para anunciarles que a causa de su maldad serían deportados a Babilonia. ¿Qué decían los falsos profetas? Van a estar en paz. No se preocupen, Dios está en paz con ustedes. Y dice el Señor, esto han dicho estos hombres, tendrán paz, y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. ¿Sabe qué estaban haciendo los falsos profetas en el Antiguo Testamento y los falsos maestros en el Nuevo Testamento? Exagerando el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, hermanos, ¿no es cierto que el amor y la gracia es parte de la doctrina bíblica? ¿Por qué entonces esto es una herejía? Porque se exagera o porque se deja de lado la justicia, la santidad, la severidad de Dios y solamente se habla del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios y le repito, se deja de lado los aspectos del carácter santo de Dios como su justicia y su santidad. Se da cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los falsos profetas exageraban una parte del carácter de Dios. Van a tener paz, dice el Señor. Esto le dicen a los que me irritan, a los que no me obedecen, están en paz. Y a los necios y tercos les dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. Esa es la misma lucha que vivió la iglesia en el Nuevo Testamento y que estamos viviendo nosotros. Estamos viviendo, hermanos, nosotros como iglesia estamos enfrentando un evangelio que exagera el amor de Dios, que exagera la gracia de Dios. Ayer y hoy mi esposa me dio una dieta de películas cristianas. Y ayer en la noche estábamos viendo una película, no recuerdo su nombre. La trama era acerca de un hombre que estuvo en prisión, salió de la cárcel, se encuentra uno de sus viejos amigos que lo invita a traficar, a vender droga. Una mujer cristiana lo encuentra casualmente, no se conocen, lo invita a su casa, le da de cenar y le pone, le dice ella, es hora del programa, y prende la televisión y para no hacerse la larga, estaba en la televisión predicando Billy Graham. Y Billy Graham decía, Dios te ama, ven a Él. Y sabe, la trama de la película fue esa, no importa quién eres, Dios te ama. ¿Será cierto? Hace unos días atrás platicaba con un hombre que me decía que estaban compartiendo el evangelio a un familiar suyo, no directamente de él, y me decía que parte de lo que le decían a él era Dios no te juzga. A lo mejor las personas te juzguen, hablando de su pasado y de lo que había vivido, le decía Dios no te juzga. Y yo le dije, se equivoca, Dios lo juzga. Claro que Dios le juzga, y si a ese hombre le importa tanto el juicio de las personas, que piense en el juicio que Dios le hace sobre su propia vida. Si Dios no lo juzgara, entonces dígame por qué Jesús fue juzgado en la cruz del Calvario, si Dios no juzga a nadie. Pero ese es el tipo de evangelio al que estamos acostumbrados a escuchar. Dios no te juzga. ¿Será cierto que Dios no te juzga? Ayer estaba buscando en internet algunas de esas frases célebres del evangelicalismo y del evangelismo moderno y me encontré con algunas de estas. Recuerda que nunca estás solo porque siempre tienes el amor de Dios contigo. Solo debes de cerrar los ojos y abrir el corazón para sentirlo en toda su inmensidad. ¿Cuántos dicen amén? Suena bonito, ¿no es cierto? Pero no es verdad. Le repito la frase:
Recuerda que nunca estás solo porque siempre tienes el amor de Dios contigo. Solo debes de cerrar los ojos. No debes arrepentirte, solo debes cerrar los ojos y abrir el corazón para sentirlo en toda su inmensidad. Otra frase que me encontré fue esta: aunque decidas alejarte de Dios, Él seguirá ahí para ti. Aunque decidas no creer en Él, Él sigue creyendo en ti. Aunque ya no sientas amor por Él, Él te sigue amando. Suena bonito, pero no es verdad. El apóstol Pablo en la carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 12 dice: si nosotros le negamos, Él no nos negará. No, ¿verdad? Él también nos negará. Pero fíjese lo que dice esta frase espiritual: aunque decidas alejarte de Dios, Él seguirá ahí para ti. Pero lo que aprendimos el domingo pasado es que aquellos que estaban en el pueblo del pacto y se alejaron de la enseñanza fueron destruidos. Esto no puede ser verdad. ¿Sí me está entendiendo? Otra frase que me encontré: Dios nos dice todos los días, deja que cargue tus problemas. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí y en el amor que te ofrezco. Y una que probablemente hasta en algún momento nosotros hemos repetido: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Lo ha oído? ¿Será cierto? No. Mire lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 11. Salmos capítulo 11. Verso 5. Salmo número 11, verso 5. Si usted lo tiene, puede darle lectura. Contrastemos esta frase: Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, con lo que escribe el salmista David. Su alma aborrece ¿a quién? Al malvado, al pecador. Así que Dios aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Esta era la herejía a la que se estaba enfrentando la iglesia a la que está escribiendo el apóstol Pedro, la iglesia del primer siglo. Hace unos días atrás, una persona me envió de esas cadenas de WhatsApp que mandan, y permítame leerla. Le voy a leer brevemente algo de lo que dice. La Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Así que hablaré palabras de bendición y no de maldición. Mi boca no será prestada para expandir rumores, críticas destructivas, mentiras o falsas profecías de desastres o tribulaciones. Mi boca solo repetirá lo que Dios ha dicho para mi nación, es decir, para México. Yo he leído la Biblia y la verdad nada dice Dios sobre nuestra nación, pero según Él asegura que sí. En nombre de Cristo Jesús declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está sobre mi nación, México. Dice Dios en Jeremías capítulo 23, la cita que acabamos de leer: estoy harto de aquellos que a los que hacen mal le dicen paz. Estoy harto de ellos. Profetizo que ningún arma forjada prosperará contra ningún mexicano. Hace referencia a Isaías, no recuerdo el capítulo donde Dios le dice al profeta Isaías: ningún arma forjada prosperará contra ti. Y que yo recuerde, Isaías no era mexicano. Decreto que ningún espíritu de oscuridad podrá derribar los muros de avivamiento que hemos construido junto al Espíritu Santo, porque Dios ha escuchado nuestro clamor. Anuncio que México sea tierra de paz y no de guerra, porque aquí habita Dios. Afirmo
que los corazones de los mexicanos se vuelven al único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo. Y continúa una serie de declaraciones que termina con esto. Amado hermano, tu boca tiene poder, úsala para desatar las bendiciones de Dios sobre este hermoso país llamado México, bendecidos para bendecir. Pásalo ahora, ahora somos muchos unidos en oración por México, pásalo a otro hermano en Cristo para que esto lleve a todos y todos levanten la voz. Muchas de las cosas que dice ahí mezclan verdades con mentiras. Por ejemplo, declara la Trinidad de Dios. Pero esas pequeñitas verdades que afirma son insignificantes en el desarrollo de todas las mentiras que afirma también. Hermanos, cuando hablamos de la lucha de los falsos maestros, no podemos pensar que esto fue un problema de la iglesia primitiva y que gracias a Dios ya no estamos viviendo las mismas circunstancias o los mismos problemas que ellos estaban viviendo. La iglesia en la actualidad está enfrentando el mismo tipo de herejías destructoras que ellos enfrentaron, y nosotros tenemos que hacer frente y batallar en contra de estas, no, hermanos, de otra manera, sino entendiendo el Evangelio y proclamando la verdad de la palabra de Dios a todos aquellos, principalmente a la iglesia, pero también a aquellos que quieran escuchar la verdad del Evangelio. Una de las grandes herejías que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva fue entonces la exageración del amor y la misericordia de Dios, que les llevaba a una vida completamente inmoral. El mensaje de los falsos maestros era: Dios ama a todos, Dios no castiga a nadie, Dios ha traído la paz y no hay ningún problema en cómo vivas. Dios no tiene ningún problema con tu estilo de vida. Este es el mensaje que también lamentablemente estamos escuchando en estas películas que estábamos viendo. Me llamó la atención que en la trama nunca hubo un llamado al arrepentimiento, solamente a aceptar el amor de Dios en el corazón para que dejes de sufrir, para que vengan bendiciones a tu vida, pero nunca un llamado al arrepentimiento. En una de estas películas está la imagen, una iglesia muy grande, y el pastor lee el pasaje de la carta a los Corintios, donde Pablo, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice: en tiempo aceptable te he llamado y en día de salvación te escuché. Dice algo así el pasaje. Y el pastor, leyendo ese texto, dice: si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, pase aquí delante nuestro y recíbalo en su corazón, porque hoy es el día de la salvación. Ese es el evangelio que escuchamos hoy. Y es el evangelio contra el que tenemos que combatir, porque este evangelio que escuchamos, que tanto se habla y que tanto se predica, no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace unas semanas atrás estaba escuchando el radio y entró uno de esos programas de una iglesia aquí en Tehuacán, que el pastor comenzó a hablar de una historia bastante conmovedora, pero lejos de la verdad. Él comenzó a hablar acerca de un niño huérfano en Estados Unidos. Me parece que la historia es real, es verídica. Este niño huérfano que vivía en Estados Unidos, no recuerdo exactamente el lugar, la ciudad, pero en la historia, ese niño era constantemente molestado porque él no sabía quién era su padre, y a veces lo agredían otros niños o gente adulta haciéndole esa pregunta: ¿y tu papá dónde está? En son de burla, en son de molestarlo. Y continúa la historia y dice que en una ocasión un predicador llegó a ese pueblo, a esa ciudad, a esa comunidad, y vio al niño y se le acercó y le hizo la misma pregunta: pequeño, ¿dónde está tu padre?
Y cuando vio que el niño se sonrojó, se sintió incómodo por la pregunta, el pastor le dijo: ya recuerdo, tu padre, ya tienes el mismo parecido, tu padre es Dios, tú eres hijo de Dios. Y la historia continúa diciendo que este hombre creció y se convirtió en una persona muy importante en Estados Unidos gracias a esas palabras que le dijo ese pastor: tú eres hijo de Dios. Suena bonita la historia, pero es verdad. El Señor Jesucristo dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque la voluntad del diablo hacen. Suena bonita la historia, suena conmovedora. Y el pastor hacía ese llamado: somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, vengamos a Dios, venga a Dios porque usted es hijo de Dios. Suena bonita la historia, pero es una gran mentira. A los que creyeron en Él, dice el apóstol Juan, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta de ello? Así que la herejía que se había introducido en aquella iglesia y que el apóstol Pedro la descubre y le dice a la iglesia que deben mantenerse firmes en contra de esas herejías, y que Judas también escribe en contra de esa herejía, es la falsa idea de que el amor de Dios sobrepasa todo otro aspecto de su carácter, su justicia y su santidad. Me llama la atención, y eso lo vamos a estudiar el próximo domingo, cómo usted puede observar en su Biblia, cómo en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 6, lo que escribe Pedro, inicia con estas palabras: porque si Dios no perdonó. Y el verso 5, Dios no perdonó. Y verso 6, Dios condenó. No perdonó, no perdonó, condenó. Es decir, no exageren el amor de Dios. No exageren el amor de Dios. Porque sí es cierto, Dios ama, pero también Dios no perdona y condena. Debemos, hermanos, estar atentos a lo que escuchamos, debemos estar atentos a lo que oímos, debemos estar atentos incluso a la manera en que nosotros mismos compartimos el evangelio con otras personas, y que no sea que sin darnos cuenta estemos repitiendo las mismas herejías de las cuales la Biblia nos exhorta que no las tomemos, que no nos vayamos por ese rumbo. No estoy diciendo que lo único que debemos hablar es acerca de condenación, pero cuando hablamos de Dios debemos equilibrar lo que la Biblia nos ha revelado: su santidad, su misericordia, su justicia y su amor, porque su amor no está en oposición a su justicia, ni su misericordia en oposición a su santidad. Le decía a la persona con la que estaba platicando: a menos que aquellas personas con las que usted dice que está compartiendo el evangelio entiendan la gravedad de su pecado, no van a entender la gran misericordia de Dios para aquellos que se arrepienten. Si Dios no perdonó, dice el apóstol Pedro, es decir, no se confundan. No crean que Dios es todo amor, toda misericordia, que Él te perdona todo, que Él pasa por alto todo, que tú puedes vivir como bien te parezca y que no hay ningún problema con la santidad y con la justicia de Dios. Antes de seguir adelante, hermanos, quisiera preguntar si usted tiene algún comentario sobre esto, algún ejemplo. Sí, adelante, hermano. Sí, sí. Así es. Así es. Errar es humano, perdonar es divino. Así es la disculpa, ¿no? Todos los hombres pecamos, así que como todos somos pecadores y como Dios es perdonador, está bien, Dios nos puede perdonar absolutamente todo. Ahora, no estoy diciendo que el perdón de Dios tenga un límite. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Sí?
Sí, Craig. Dijiste algo sobre, no sé exactamente, pero para confiar en Dios, estamos hablando sobre cómo podemos, las personas que piensan que en el amor, no piensan en el carácter y lo que tienen que hacer, pero con eso dijiste algo sobre la confianza en Dios, pero no entendí. Sobre la confianza en Dios. Para confiar en Él, no entendí lo que estabas diciendo, como para confiar en Él, sí. Hablaba de su justicia y su santidad. Para creer en Dios, mencionaba que debemos conocer a Dios tanto en su justicia como en su misericordia. Para que yo pueda, el verdadero evangelio te dice, tú eres pecador, yo soy pecador, merezco la condenación. Con toda justicia merezco ser castigado, pero el amor de Dios se expresó no en que dice, está bien, entiendo que eres débil y no puedes hacer las cosas de manera distinta, te perdono. No, el amor de Dios se manifiesta en que yo, mereciendo el castigo, tomó a su Hijo Santo, lo puso en la cruz del Calvario y entonces lo azotó por mis rebeliones, lo azotó por mi maldad, por mis pecados de pensamiento, de palabra, de acciones. Por cada uno de esos pecados Jesús fue castigado, no por la mano de Roma, de los soldados romanos, sino que el profeta Isaías dice, la mano del Señor fue sobre él. Cuando yo entiendo que yo merecía ese castigo y le digo al Señor, Señor, entiendo que yo merezco ser castigado, pero tú has provisto un Salvador, alguien que pagó por mí. Hemos entendido el Evangelio. Puedo decir que realmente creo en Dios, confío en Dios y que realmente he sido perdonado. Pero si alguien me dice, Carlos, lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor. Él te ama tanto y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Lo escuchan? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no lo recibes en tu corazón? Ok, ¿qué tengo que hacer? Haz esta oración. ¿Realmente soy consciente de mi pecado? No. Quizás soy consciente de lo que me han dicho que Dios tiene para mí y lo quiero, pero no soy consciente de la culpa que tengo, de mi maldad. Eso es lo que, lo que estamos viendo en la carta. Se estaba dando un evangelio falso, equivocado. Ahora, no sé si lo que acabo de decir haya ido en la dirección de lo que tú te preguntas. Probablemente no, probablemente sí, más o menos. Craig es inglés. Es inglés. Por eso si usted ve que de repente hablo pausado, es por dos razones. Quiero que los niños me entiendan y que Craig me entienda. ¿Sí? Por eso de repente me detengo, hablo pausado, porque quiero que los niños me entiendan y que Craig me entienda. Bien. Ahora, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, alguna duda? ¿Entendemos cuál era la herejía que estaba destruyendo a la iglesia?
la exageración del amor de Dios. ¿Sí? La exageración del amor de Dios era la herejía que estaba destruyendo a la iglesia. Ahora, entre paréntesis, en octubre de este año va a realizarse en Tehuacán un festival por la paz de la asociación Billy Graham. Estuve en una de las reuniones con algunos pastores de algunas iglesias y la verdad es que no esperé a que la reunión terminara, me salí antes porque no estoy de acuerdo con lo que creen y con lo que van a enseñar. No es el Evangelio. ¿Sí? No es el Evangelio. Así que si usted se entera que va a haber conciertos de artistas cristianos en la ciudad y traiga a sus niños y usted dice, ¿por qué el pastor nunca nos dijo? Es porque como iglesia no apoyamos ese tipo de eventos que promueven herejías destructoras. ¿Sí? Billy Graham es un evangelista de Estados Unidos, muy conocido y muy respetado en muchos círculos cristianos. A él se le atribuye un gran crecimiento del cristianismo en Estados Unidos, pero el problema es que Billy Graham nunca habla de arrepentimiento, nunca habla de de pecado, de castigo, nunca habla de eso, habla del amor de Dios, de que Dios te ama mucho, que lo vengas a recibir, que pases adelante a recibir a Jesús en tu corazón. Entonces, aunque es un hombre influyente en muchos círculos cristianos, eso no significa que esté hablando la verdad. ¿Sí? Bien, entonces, no sé si tengan algún comentario más, alguna pregunta. Ahora, seguimos adelante. Hemos visto el contenido de esta herejía. Exagerar el amor de Cristo, del amor de Dios, y al exagerar el amor de Dios se lleva a un libertinaje, porque si Dios te ama tanto, entonces eso deja de lado el castigo, deja de lado la disciplina, deja de lado la retribución justa, y lo único que hace es que Dios está ahí constantemente para ti, perdonándote, pero no hay ninguna necesidad de cambio, porque Dios es todo amor para tu vida. Ahora, el apóstol Pedro, regresamos al verso 1, dice que este tipo de herejía es una negación del soberano que los adquirió. ¿Por qué exagerar el amor de Dios? Y también lo dice Judas en el verso 4, los cuales convierten, Judas 4, los cuales convierten en lascivia, en desenfreno, la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Por qué exagerar el amor de Dios es una negación de Jesucristo? ¿Por qué? Exactamente, así es. No lo hacen abiertamente. Hermano Rafa, usted iba a decir algo. No lo hacen abiertamente. Estos falsos maestros no decían, Jesús no es Dios. No. Pero al exagerar el amor de Dios, negaban a Jesucristo en esto. ¿Se dan cuenta la herejía encubierta? Detrás de esto estaba la idea, si Dios es amor, el sacrificio de Cristo no tiene sentido. Porque de todas maneras, Dios te perdona. Haya muerto o no haya muerto Jesucristo, Dios te perdona. ¿Se da cuenta de esto? Y se da cuenta cómo esta herejía
está precisamente resurgiendo nuevamente en las iglesias, y no es algo, hermanos, que digamos, bueno, pues no hay ningún problema con que algunos exageren el amor de Dios. Sí, hay un gran problema, que están negando la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. Ayer en la clase de escatología con los hermanos hablábamos sobre el encadenamiento de Satanás, y les decía, hoy hay muchos pastores que dicen, ato a Satanás, lo ato. Y les decía, bueno, puede parecernos una declaración inocente, pero en esencia es la negación de la suficiencia del sacrificio de Jesucristo, porque según en el libro de Apocalipsis, el único al que se le dio la autoridad para atarlo fue al ángel que vino del cielo, y leyendo Pedro y Judas nos damos cuenta que no era cualquier ángel, era Jesucristo quien lo ató. Así que cuando un hombre común como usted o como yo, en nuestra oración o en nuestra declaración decimos, ato a Satanás, estoy atribuyéndome poderes redentores que no tengo. Y le decía a los hermanos, me estoy convirtiendo en un anticristo, porque estoy diciendo, yo soy el redentor, el salvador de la iglesia, porque yo ato y reprendo a Satanás. ¿Se da cuenta que no son simples expresiones que a nuestros hermanos pentecostales y carismáticos les gusta hacer, pero que en realidad no hay ningún problema con eso? Es un ataque a la suficiencia de la obra redentora de Jesucristo. No sé si me va entendiendo. No solamente entonces son algunas diferencias doctrinales que tenemos, no, esto no es que, bueno, tenemos algunos asuntos que son menos importantes, esto se trata de en dónde tenemos a la obra redentora de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro y Judas dicen que la exageración de la gracia y del amor de Dios es una negación de Jesucristo el Señor, porque el apóstol Pedro, por ejemplo, en la primera carta, en el verso 19 del capítulo 1, primera de Pedro 1:19, miren lo que escribe Pedro. Desde el verso 18, por favor, hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien. ¿Se da cuenta de lo que dice Pedro? Deben saber ustedes, o ustedes saben, que han sido rescatados de su vana manera de vivir, no con oro, no con plata, no por el inmenso amor de Dios. Desde luego, detrás de la redención está el amor de Dios, pero ese amor se expresó en el sacrificio de Jesucristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Exagerar la gracia de Dios es menospreciar el sacrificio de Jesucristo. Esta es entonces el contenido de esta herejía destructora que dañó a la iglesia y que está dañando a la iglesia también en la actualidad. Bien, solamente quiero culminar con lo que dice el verso 2: y muchos irán tras la lascivia de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. ¿Qué es más fácil aceptar, hermanos? ¿Que Dios te ama? ¿Verdad que es lo más fácil, lo más sencillo? Usted puede ver como la gran cantidad de personas que aceptan el llamado, Jesús te ama. Dale like si crees que Jesús te ama, ¿no? Fíjese, pasa este mensaje si crees que Jesús te ama. Eso es fácil. ¿Dónde queda el arrepentimiento?
¿Dónde queda el llorar por nuestro pecado? ¿Dónde queda el apartarnos de nuestra maldad? No hay lugar para eso. No hay lugar para eso. Y el apóstol Pedro dice, muchos, una gran cantidad de los que forman la iglesia seguirán esas herejías. Así que, amados hermanos, termino con las palabras que escribe Judas en su carta en el verso 3. Dice el apóstol Judas en el verso 3, amados, poniendo toda diligencia en escribirles acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Nuestra labor, nuestra responsabilidad es pelear por el evangelio que hemos recibido. No podemos apartarnos de la verdad que nos ha sido dada. Bien, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. Antes de terminar, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo con confianza. ¿Sí? En el 2, ¿va a ser blasfemado el camino de la verdad por el comportamiento de esos seguidores? Así es. El camino de la verdad, es decir, el verdadero evangelio es difamado. Aquí no se refiere tanto a que otros lo difaman, sino que yo con mi conducta lo estoy difamando, ¿sí? Porque al exagerar la gracia de Dios, yo he escuchado hombres que dicen, yo no importa si ahorita mismo voy y peco, yo soy salvo. Y no importa cómo viva, yo soy salvo. Su conducta difama el camino de la verdad, difama a Dios. No es tanto lo que otros dicen, sino que la misma vida impía está difamando al Dios santo en el que creemos. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos presentando a un Dios que no es santo. Él es tanto amor que la santidad es algo como que estorba a su amor. Entonces la difama. ¿Mande? Se malinterpreta. Así es. De ahí proviene esa difamación, en la misma conducta de aquellos que viven una vida inmoral al exagerar la gracia de Dios, difaman el camino de la verdad. Ser cristiano pues no cuesta nada. Es más, es como una protección, ¿no? Mire, ya para concluir, estaba viendo una de esas películas, la segunda película que mi esposa me puso y que por poco me convierte. La trama era de un hombre que era rico, muy rico, y tenía negocios sucios, algo así como lavaba dinero. Entonces él conoce a una joven cristiana de la que se enamora y comienza a ir a la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo más curioso de todo? La DEA y la policía ya estaba detrás de él, lo iban a capturar, pero capturaron a sus amigos y a él no. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan maravilloso para él. Así que Dios, aunque no es así claro, pero se intuye en la película, que Dios hizo todo lo que pudo hacer para que este hombre no fuera a la cárcel, se casara con la muchacha cristiana y bueno, se convirtió en un hombre de mucha influencia. Qué grande es el amor de Dios, ¿no le parece? Ese hombre nunca se arrepintió. Ahora es una historia, pero lo que está diciendo la historia es, no hay necesidad de arrepentimiento. Dios es tanto amor que si confías en Él, Él va a hacer todo lo posible para que tú seas feliz. Por causa, ¿sí? Así es. Para que seas feliz.
Así es. Del capricho humano, de la voluntad del hombre. Pero el Dios en el que nosotros creemos es el Dios que escribe el escritor a los Hebreos: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ese es el Dios al que nosotros servimos, un Dios vivo. Aborrece al pecado, aborrece al pecador, pero ama a los suyos. Y a los que ama, dice el apóstol, también los disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que estemos firmes en la gracia que hemos sido llamados. Y cuidado de que no nos vaya a pasar lo del sapo. ¿Recuerdan ustedes aquel sapito que fue puesto en una bandejita de agua y después le prendieron fuego y poco a poco la temperatura del agua fue cambiando hasta que cuando el sapito se dio cuenta que el agua estaba demasiado caliente, ya era demasiado tarde? Y así pasa con las herejías, poquito a poquito, hasta que somos incapaces de darnos cuenta dónde nos perdimos. Es demasiado tarde que cuando alguien nos dice algo contrario, nos dicen: no, tú estás mal. Eso, ustedes no conocen el amor de Dios, ustedes no saben del amor de Dios. Tengamos cuidado de no caer. ¿No hay dudas, preguntas, comentarios? Vamos a terminar entonces con una oración.